Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor, soy profesor adjunto del Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Paraíso y el día de hoy tendremos una clase denominada Hipófisis y hormonas de la neurohipófisis. Esta clase está adscrita al módulo de Fisiología Endocrina que están viendo en este curso y además quiero recomendar a ustedes como bibliografía el uso del libro de Fisiología Médica de Gannon o el de Fisiología Humana de Gayton. Ambos son libros base que les servirán para entender esta clase, ya que esta clase entrega los conceptos referenciales más importantes, pero es necesario que ustedes revisen los libros. A modo introductorio, el hipotálamo es una área del cerebro que se encuentra ubicada en una porción que se denomina diencéfalo. El diencéfalo corresponde a una zona que tiene principalmente un sinnúmero de áreas cerebrales muy importantes para la conducta y para el manejo de la homeostasis, etc., que están por debajo de las cortezas cerebrales del telencéfalo y por arriba de la parte superior del tronco encefálico, que es el mesencéfalo. Entonces, la porción media entre ambas partes. En esta zona diencefálica también hay muchas áreas que se denominan áreas subcorticales, es decir, áreas que están por debajo de la corteza, que tienen funciones, en este caso en particular, como el hipotálamo, sobre la regulación hipotalámica, la respuesta al estrés y también algunos efectos que son principalmente asociados a la activación de los ejes endocrinos. Parte importante de las funciones que veremos en las siguientes clases están asociadas a las funciones endocrinas del hipotálamo. Y el hipotálamo tiene una función endocrina mediada por la activación de una glándula, que es una glándula que se encuentra ventral al hipotálamo, es decir, se encuentra hacia abajo. Esta glándula se llama hipófisis. Y por supuesto, una vez que esta glándula se activa, produce una hormona de origen hipofisiario que es capaz de salir a la circulación sistémica y activar algún tipo de órgano o glándula periférico para producir una glándula o producir una hormona final. En este sentido, podemos decir que la activación del hipotálamo es capaz de producir, en la mayoría de los casos, la activación de la hipófisis, y la activación de la hipófisis produce una hormona que va a activar o va a producir un efecto periférico en una glándula u órgano. Ahora, un poco más en detalle, la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis depende un poco de la posición anatómica que ésta tenga, es decir, la comunicación del hipotálamo hacia la parte posterior de la hipófisis, la parte más caudal o neurohipófisis, es a través de una vía nerviosa. Como veremos más adelante, una vía que involucra conectividad neural. Por otro lado, la comunicación del hipotálamo con la hipófisis anterior, rostral o adenohipófisis es a través de la liberación de unos factores liberadores hipotalámicos u hormonas hipotalámicas hacia el torrente sanguíneo, y de ahí estas son capaces de llegar directamente hacia la hipófisis anterior. Volviendo a la comunicación entre hipotálamo y hipófisis, como mencionamos anteriormente, esta comunicación puede tener dos grandes vías. Puede tener una vía que se denomina la vía neural, que permite la comunicación de la hipófisis, que permite la comunicación entre hipotálamo e hipófisis posterior, y una vía venosa portal que permite la comunicación entre hipotálamo e hipófisis anterior. ¿Okay? Como ustedes pueden observar, y aquí desde el punto de vista anatómico esto es muy interesante, estas neuronas hipotalámicas provienen de una zona hipotalámica que es una zona que está en el medio del hipotálamo. Más adelante veremos en detalle cómo se denomina esta zona. Pero estas neuronas son pequeñas, se llaman neuronas parvocelulares. Por lo tanto, estas neuronas son activadas por sinapsis químicas por otras neuronas y liberan su contenido al torrente sanguíneo, específicamente en una zona que se llama eminencia media, donde se produce un gran circuito capilar, donde estas neuronas tienen sus axones adosados a los capilares y por lo tanto lo que liberan entra al torrente sanguíneo. Y ahora, de manera muy interesante, la arteria hipofisiaria superior lleva sangre que entra por este sistema y es capaz de llegar por orientación del flujo hacia esta zona que es la hipófisis anterior. Y en esta zona, la sangre continúa hacia la circulación general a través de la vena hipofisiaria. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que libera esta neurona parvocelular a este sistema capilar por flujo sanguíneo va a llegar hacia la adenohipófisis.
y por lo tanto va a tener chance de ser activante estas hormonas, por ejemplo, de células específicas que tengan receptores para estas hormonas de origen hipotalámico. Por el otro lado, las neuronas magnocelulares son neuronas muy largas que son capaces de participar en la comunicación neural, como les mencionaba anteriormente, es decir, la comunicación que lleva el hipotálamo con la hipófisis posterior. Estas neuronas también se activan por sinapsis química y liberan sus hormonas a este torrente sanguíneo, a esta red capilar, que también por un asunto de flujo, la sangre entra por la arteria hipofisiaria inferior y luego sale por la vena hipofisiaria superior. Es decir, nuevamente lo que liberan estas neuronas de manera neuroendocrina, esta red capilar, sigue hacia la circulación general. Y es por eso que la hipófisis, cada vez que secreta hormonas, las secretas hacia la circulación general. Aquí en particular lo que nosotros podemos observar es que estas neuronas son muy largas, por eso se llaman magnocelulares, y es un grupo neuronal que se utilizó a principios del siglo anterior para poder estudiar el proceso de exocitosis. Otro punto que es importante recordar es que el hipotálamo sintetiza la mayoría de las hormonas que son capaces de ejercer un efecto sobre la hipófisis. Es decir, los factores hipotalámicos controlan a la glándula hipofisiaria, así como también las hormonas de las neuronas magnocelulares son liberadas desde la hipófisis posterior a la circulación sanguínea. En este mismo sentido, por ejemplo, un control periférico sensorial podría estar asociado, por ejemplo, a cuando usted hace ejercicio y suda. Eso hace que usted pierda líquido y eso genera un cambio en la osmolaridad del líquido intersticial. Por lo tanto, ese cambio en la osmolaridad, esa mayor concentración de la osmolaridad, es capaz de estimular a osmoreceptores, que son estructuras que se encuentran dentro del propio hipotálamo, y esos osmoreceptores, al depolarizarse, que son neuronas, y al activarse, van a producir la liberación de la hormona antidiurética en la neurohipófisis. Pero es a través del sensar, de actuar como un sensor de la osmolaridad a nivel del propio hipotálamo. Y así como ustedes pueden observar, esta zona del cerebro es capaz de ser regulada por un sinnúmero de otras estructuras cerebrales. Por ejemplo, también hay neuronas de tipo aminérgicas o aminoacídicas que son capaces de activar o inhibir a neuronas hipotalámicas. También existen otro tipo de hormonas periféricas que son capaces de actuar en el hipotálamo. Ahí veremos, por ejemplo, el caso de la grelina, el caso de la leptina, que son neuronas periféricas que tienen receptores expresados en neuronas hipotalámicas y generan efectos específicos. En el caso de la leptina, activa un sistema de inhibición del hambre, de la alimentación, y en el caso de la grelina, en sentido opuesto, activa neuronas que son gatillantes de aumentar el apetito, aumentar la necesidad de comida, ingerir comida. Todo lo que he mencionado del hipotálamo, como pueden observar, involucra un sinnúmero de funciones que son muy complejas. Por lo tanto, muchas de estas funciones deberían estar asociadas a áreas o subáreas hipotalámicas particulares. Y acá, como ustedes pueden ver, en promedio hay cerca de 10 áreas hipotalámicas y algunas subáreas dentro de estas mismas que lo hacen ser una estructura cerebral muy compleja. Ahora bien, para el propósito de esta clase, no nos interesa aprender todas las áreas con su nombre en particular. Sí, lo que nos interesa es reconocer algunas en particular y una integración global de estas. Lo que ustedes ven acá en azul se asocia, por ejemplo, a la zona del hipotálamo más rostral, es decir, más anterior, siempre viéndolo en un eje rostro-caudal. Esta zona se llama hipotálamo rostral o supraquiasmático. Tiene funciones muy importantes. Acá, por ejemplo, se encuentra el núcleo supraquiasmático, que es conocido como el reloj biológico circadiano, es decir, es el reloj marcapaso de los funcionamientos de secreción circadiana y de actividad circadiana que tienen los individuos. Estos ciclos de sueño, vigilia, son controlados por el supraquiasmático. La liberación de hormonas, como por ejemplo el cortisol, que es una hormona que se libera en las primeras horas de la mañana, tiene un control circadiano mediado por el supraquiasmático. La secreción de otro tipo de hormonas, como prolactina, por ejemplo, y hormonas de crecimiento, cuya secreción principal es a medianoche, a las primeras horas de la madrugada, también tiene un control supraquiasmático. La zona en rojo corresponde a la zona que se llama medial.
esta zona, si uno lo ve desde el punto de vista anatómico, es como un verdadero tubo, porque en el medio de esta zona está la eminencia media. Entonces esta zona se denomina hipotálamo medial o hipotálamo tuberal. Y la zona posterior, que está en verde, corresponde a la zona que se denomina hipotálamo posterior o hipotálamo mamilar, porque hay una estructura que se denomina cuerpos mamilares. Ahora bien, a grandes rasgos, los factores hipotalámicos que vimos en las diapositivas anteriores, es decir, estos factores hipotalámicos que son liberados del sistema venoso portal, provienen de esta zona tuberal en particular, mientras que las neuronas magnocelulares que liberan oxitocina o vasopresina, que es otra hormona importante, o antidiurética, también es su sinónimo, que son liberados en la neurohipófisis, provienen principalmente de la zona rostral y de neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo, que es esta zona que está en el límite anterior medial. Entonces, el hipotálamo puede ser dividido en tres áreas principales: la región anterior o rostral supraóptica, la región intermedia o tuberal medial y la región posterior o área mamilar posterior. Lo importante de esto es recordar que la región rostral supraóptica, que se conforma por el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo, estos núcleos van a proyectar axones neurosecretores hacia la neurohipófisis, donde van a estimular la liberación de la vasopresina y de la oxitocina. Ahora bien, ¿cuáles son las hormonas hipotalámicas más clásicas? Vamos a agruparlas primero en las hormonas que son producidas por estas neuronas parvocelulares, estas neuronas chicas que liberan liberan su contenido hacia el sistema venoso portal hipofisiario, es decir, que van a llegar hacia la adenohipófisis. Para que a finales de esta clase podamos ver aquellas hormonas producidas por el hipotálamo rostral o supraóptico, que son las hormonas producidas por las neuronas magnocelulares y que se conocen también como neuronas de la neurohipófisis, hormonas de la neurohipófisis. Esto es bien importante porque estas hormonas no son hormonas sintetizadas en la neurohipófisis, son hormonas liberadas desde la neurohipófisis, ya que provienen principalmente de estas neuronas magnocelulares. Las hormonas hipotalámicas, que actúan como factores de liberación, es decir, que van, y lo recalco nuevamente, hacia el sistema venoso portal y de ahí hacia la hipófisis anterior, son la dopamina, producida por neuronas del arcuato, GHRH, producido por neuronas productoras de este factor liberador de hormona de crecimiento, neuronas productoras de TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, hormonas productoras de CRH o CRF, que es el factor u hormona liberadora de corticotropina, hormonas productoras de GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, y somatostatina, también conocida como hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, o sea, una hormona que hace efecto contrario a la GHRH. Ahora bien, en este caso la dopamina es un neurotransmisor en varias áreas de nuestro cerebro, tiene un rol muy importante especialmente en zonas del mesencéfalo y el sistema límbico, pero en este caso la dopamina se comporta como hormona, y se comporta como hormona porque cumple el requisito principal de ser liberada al torrente sanguíneo y de ahí viajar por este sistema circulatorio y llegar hasta el tejido blanco. En este caso, nuevamente, las neuronas del arcuato de la porción medial del hipotálamo liberan dopamina y esta por el sistema venoso portal llega a la adenohipófisis y hace un efecto inhibidor sobre la secreción de prolactina. Acá principalmente tanto dopamina como somatostatina son hormonas que producen, hormonas de origen hipotalámico, que producen efectos inhibidores. En particular, se unen a receptores de membrana, receptores principalmente metabotrópicos acoplados a proteína GI, lo que va a producir la inhibición de la liberación de hormonas almacenadas en vesícula. Eso tiene que ver por una hiperpolarización que tiene que ver con apertura de canales de potasio, y también inhibe la producción de AMP cíclico y la activación de la proteína quinasa A, que lleva a una reducción de la actividad transcripcional y de síntesis de nuevas moléculas de hormonas que iban a ser liberadas. Es por eso que la somatostatina genera una inhibición y disminución de la síntesis de la hormona de crecimiento, y la dopamina produce una disminución e inhibición de la síntesis de prolactina. Las que están acá al medio, que es GHRH, TRH, CRF y GnRH, son hormonas que también
son de origen proteico y se unen a receptores de membrana. Pero principalmente estas hormonas lo que van a hacer es producir la activación de células hipofisiarias, por lo tanto van a llevar de una u otra manera, por mecanismos de unión al receptor específico, a la liberación, en este caso, ¿no es cierto?, de hormonas del crecimiento, en este otro caso a la liberación de la hormona estimulante de tiroides, la liberación de ACTH o la liberación de LH y FSH a través de estos mecanismos. Entonces, a modo de recuerdo, como lo revisamos previamente, el hipotálamo se comunica con la hipófisis a través de dos vías. Una vía nerviosa producida por neuronas magnocelulares desde principalmente la zona rostral supraóptica y del núcleo paraventricular del hipotálamo, y estas liberan en la hipófisis posterior vasopresina y oxitocina. Mientras que estas neuronas parvocelulares, que son de la zona tuberal medial, liberan principalmente hacia la eminencia media, a los capilares del sistema venoso portal, liberan principalmente dopamina, GHRH, TRH, CRH, somatostatina y GnRH, entre otras. Y estas por el sistema venoso portal llegan directamente hacia la hipófisis anterior, donde van a estimular a células específicas que tienen receptores para estas hormonas hipotalámicas. Como veremos más adelante, gracias al flujo sanguíneo, las hormonas o factores liberadores que son liberados a este sistema venoso portal y llegan hacia la adenohipófisis son capaces de unirse a receptores específicos que tienen células de la hipófisis anterior. Ahora, como estas células están prácticamente adosadas a los capilares, prácticamente las hormonas tienen un flujo transcapilar que es capaz de permitir el contacto directo con la superficie de las células, y por lo tanto en este lado, en esta zona extracelular podríamos decirlo, están en contacto con receptores específicos, y por lo tanto solo a grandes rasgos y de manera general van a activar a células específicas que tienen receptores para el factor hipotalámico. Es decir, por ejemplo, si acá se libera CRH y este CRH viaja por el torrente sanguíneo, solamente aquellas células de la hipófisis anterior que tienen el receptor para CRH van a ser activadas por esta hormona hipotalámica y van a producir la liberación de ACTH, que es la hormona hipofisiaria. Nuevamente, el sistema venoso portal es muy importante porque el flujo sanguíneo permite que los factores hipotalámicos lleguen hacia la hipófisis anterior. Esto pareciera ser muy simple, muy conocido, pero resulta que hay situaciones patológicas que es cuando este sistema capilar sanguíneo deja de fluir en este sentido, se ve afectada la comunicación endocrina y por lo tanto se producen situaciones patológicas. Este es el caso típico del síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es una necrosis hipofisiaria que se asocia principalmente a cuadros hemorrágicos periféricos que pueden llevar al corte del flujo sanguíneo del sistema venoso portal hipofisiario. Por lo tanto, este sistema colapsa, no se produce la llegada de los factores hipotalámicos a la hipófisis anterior y por lo tanto se genera irreversiblemente un daño endocrino. Bien, entonces como ya hemos revisado, tenemos una comunicación del hipotálamo con la hipófisis a través de dos vías. Una vía que tiene que ver con una comunicación nerviosa, principalmente hacia la hipófisis posterior, y una vía que tiene que ver con la liberación de factores hipotalámicos, que comunica principalmente el hipotálamo con la adenohipófisis. Ahora bien, quiero que se fijen en esta imagen porque es muy importante para lo que mencionaré más adelante. El quema óptico, que está en la zona más rostral del hipotálamo, es por donde entra el nervio óptico. Entonces es una zona que marca el límite anterior rostral de donde comienza la estructura hipotalámica y que finaliza en este eje antero-posterior a nivel de los cuerpos mamilares. Recordemos entonces, la eminencia media es una área anatómica que está bañada por esta red capilar del sistema venoso portal y por lo tanto es en esa zona donde las neuronas de la zona medial, que son las parvocelulares, se adosan a la red capilar para poder liberar sus factores hipotalámicos y que estos lleguen hacia la hipófisis anterior. Como mencionamos anteriormente, la hipófisis es una glándula que se encuentra ventral respecto al hipotálamo y esta glándula está alojada en un hueso denominado silla turca, que es esta parte que está acá. Ahora bien, esta silla turca o hueso esfenoide, que es su nombre anatómico, permite que se aloje la glándula
Y esta glándula normalmente tiene un diámetro no más grande de 1 centímetro y un peso entre 0,5 a 1 gramo de peso global. Cabe señalar que esta glándula es una glándula que puede tener crecimientos tumorales. De hecho, hay un sinnúmero de tumores que se clasifican tumores hipofisiarios, ya sea si son funcionales como funcionales o no funcionales, es decir, que producen o no producen hormonas, y también como micro o macroadenomas, si es que su tamaño es mayor o menor a 1 centímetro de diámetro. También, como se dijo, la hipófisis, particularmente la zona anterior, es una zona rica en un sinnúmero de células que tienen distintos tipos de especialización. Es decir, estas células son capaces de ser activadas por factores hipotalámicos de manera específica y producir normalmente o generalmente una hormona hipofisiaria en respuesta a ese factor hipotalámico. Por ejemplo, si se libera GnRH al sistema venoso portal y este llega hacia estas células de la hipófisis anterior, aquellas células que tengan receptores para GnRH van a activarse y van a producir la liberación de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Anatómicamente esta glándula, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, se divide en una zona anterior rostral, que es la adenohipófisis, y una zona caudal o posterior, que es la hipófisis o neurohipófisis. Y entre medio tiene una zona que es la parte intermedia, que es una zona que separa ambos tipos de áreas. Lo único que puedo decir de manera general es que la zona posterior es más homogénea en cuanto a la naturaleza de las células, mientras que la zona anterior es más heterogénea y tiene células especializadas de distintos tipos. Considerando los factores hipotalámicos liberados al sistema venoso portal y que llegan a la adenohipófisis, podemos decir que estas células hipofisiarias se estimulan y secretan hormonas específicas. Por ejemplo, algunas hormonas hipofisiarias son la hormona del crecimiento, la prolactina, la hormona luteinizante o LH, la hormona folículo estimulante o FSH, la hormona estimulante tiroides o TSH y la hormona adrenocorticotrópica o ACTH. Normalmente, la mayoría de estas hormonas hipofisiarias son estimuladas por acción de los factores hipotalámicos. Sin embargo, dos de estas hormonas hipofisiarias pueden ser inhibidas por factores hipotalámicos. Y una de ellas es la hormona de crecimiento, que puede ser inhibida por la somatostatina de origen hipotalámico, y la otra es la prolactina, que se encuentra inhibida por la dopamina de origen hipotalámico. Como ya hemos visto, los factores hipotalámicos y las hormonas hipofisiarias producidas por acción de estos factores, a continuación revisaremos las hormonas de la neurohipófisis y cabe señalar hormonas liberadas desde la neurohipófisis, pero producidas en las neuronas magnocelulares del hipotálamo. Estas hormonas principalmente son dos: la arginina vasopresina u hormona antidiurética y la oxitocina. Ambas son nonapéptidos, están formadas por 9 péptidos y tienen diferencias en 2 aminoácidos. En el número 3, la antidiurética o vasopresina tiene una fenilalanina, mientras que la oxitocina tiene una isoleucina. Por otro lado, en el aminoácido 8, la antidiurética tiene una arginina, por eso también se llama arginina vasopresina, y en el aminoácido 8 la oxitocina tiene una leucina. Además de estos 9 péptidos, tiene un puente disulfuro entre las cisteínas 1 y 6, que es fundamental para la actividad biológica de estas hormonas. Ambas hormonas tienen efectos clásicos desde el punto de vista de sus efectos sobre por ejemplo, la eyección de la leche, la contracción de la musculatura lisouterina, el efecto de aumentar la presión arterial o el efecto de inhibir la pérdida de líquido por la orina. Estos efectos son clásicos. Sin embargo, cabe señalar que en el último tiempo se han observado cambios comportamentales mediados por estas hormonas. Pero eso no es un tópico que vamos a revisar en esta clase. Entonces, estas hormonas de la neurohipófisis son liberadas desde la hipófisis posterior al torrente sanguíneo. Recuerden que el flujo acá entra por la arteria hipofisiaria inferior y sale por la vena hipofisiaria superior. Por lo tanto, lo que es liberado de manera neuroendocrina en esta red capilar va a salir hacia la circulación general. Otro punto importante de recordar es que estas neuronas son muy largas, tienen axones muy largos, por eso se llaman neuronas magnocelulares y provienen principalmente del núcleo paraventricular, que es la zona
que está en el límite entre el hipotálamo medial y el hipotálamo rostral y el núcleo supraóptico. Estas neuronas tener acciones tan largos y tener efectos tan importantes, por ejemplo, para el balance homeostático, y allí voy a referirme más adelante a la vasopresina en su efecto de regulador de la osmolaridad del líquido intersticial. La vasopresina como tal o la oxitocina son acumuladas en gránulos de secreción. Por lo tanto, se van a liberar por el proceso de exocitosis dentro del cono axónico. También se estableció que hay un grado de liberación desde varicosidades, pero lo que sí se pueden observar en las neuronas más no celulares son unas varicosidades denominadas cuerpos de Herring, donde se almacenan vesículas repletas con estas hormonas. Acá, por ejemplo, en la microscopía electrónica de la izquierda, ustedes pueden observar las vesículas completas rellenas de las hormonas de la neurohipófisis, listas para después ser reclutadas, viajar por microtúbulo, llegar al cono axónico y ser un pool de liberación rápido frente a la exocitosis y la llegada del potencial de acción. Desde el punto de vista clásico de fisiología tradicional, se vieron los efectos de estas hormonas haciendo macerados de hipófisis, donde se observaron que en particular cuando se inyectaban en animales generaban efectos particulares. Por ejemplo, una actividad que se denomina actividad antidiurética. Esta actividad antidiurética corresponde principalmente a la reabsorción de líquido desde la orina. Una actividad vasopresora que, como su nombre lo dice, corresponde al efecto presor, vasoconstrictor de los vasos sanguíneos que va a llevar por nuestra ecuación clásica de la presión arterial a un aumento de la presión arterial. Una actividad oxitotóxica mediada principalmente por la contractilidad de la musculatura lisouterina. Y una actividad lactoinyectora que tiene que ver con la inyección de la leche desde la glándula mamaria, que es fundamental para el proceso de amamantamiento de las especies. Además, como ustedes pueden observar acá, existen algunos receptores que son mediadores principales de estas actividades. Lo veremos más adelante, pero aquí cabe señalar que el receptor B2, por ejemplo, de vasopresina, es el principal receptor que media el efecto antidiurético, mientras que el receptor B1 de vasopresina es el receptor que media el efecto vasopresor. Y la actividad oxitotóxica y lactoinyectora es dada por una sola isoforma del receptor de oxitocina. Ahora bien, también podemos ver que esta hormona, al tener una analogía estructural muy cercana, pueden tener propiedades fisiológicas que sean similares. Sin embargo, hay una segregación de la actividad biológica de esta respecto a su propia estructura. Fíjense que principalmente la vasopresina tiene efecto antidiurético y vasopresor. De hecho, este efecto, si uno calcula la razón, es casi 90 veces más potente que el efecto que pudiera producir la oxitocina como antidiurético o como vasopresor. Y al contrario, oxitocina principalmente su efecto es oxitotóxico y lactoinyector y mucho más superior que el efecto oxitotóxico y lactoinyector que puede producir la vasopresina. Aquí nos encontramos con desmopresina. Desmopresina es una droga sintética que se utiliza principalmente para tratar la insuficiencia de secreción de hormona vasopresina y que normalmente se utiliza para el tratamiento de la diabetes insípida. Más adelante veremos en qué consiste este concepto de diabetes insípida. Las hormonas de origen proteico tienen o están sometidas a los mecanismos clásicos de síntesis de proteína, es decir, primero tiene que haber un proceso de transcripción donde este mensajero, ¿no es cierto?, va a ser traducido en los ribosomas de los retículos endoplásmicos para poder ser producida una hormona, ¿no es cierto?, una proteína en esta particularidad. Ahora, estas proteínas tienen la particularidad de que pueden ser proteínas utilizadas dentro de la maquinaria intracelular. Por lo tanto, van a ser proteínas que van a estar en el citosol o secuestrarán algún compartimento generando algún efecto biológico en particular, pero también pueden ser proteínas que al ser sintetizadas sean liberadas. Y para eso deben tener un péptido señal, que es el que permite que esta preproteína se pueda almacenar en gránulos de secreción. Este péptido señal permite que esta preproteína se vaya destinada hacia el trans-Golgi a las vesículas de secreción y se almacene en estas. Y dentro de estos gránulos vamos a tener esta proteína, en este caso pro-oxificina, que va a tener un trozo de oxitocina, un trozo intermedio conector y una proteína que se llama neuroficina 1. Dentro de las
del gránulo de secreción existen convertasas, proconvertasas, hidrolaxas, etc., un sinnúmero de proteínas que pueden también generar los cortes proteolíticos para que cuando se produzca la liberación o la fusión del gránulo de secreción con la membrana y se libere su contenido, se libere en este caso oxitocina y neuroficina 1. La neuroficina 1 no tiene un rol fisiológico hasta el momento muy importante, sino que principalmente se utiliza o se considera como un marcador de la síntesis de oxitocina, lo que involucra que una reducción de los niveles de neuroficina 1 está asociada a una reducción de los niveles de oxitocina. La oxitocina tradicionalmente, como lo mencionamos en la tabla anterior, se traduce su efecto en dos grandes componentes. Uno que es el efecto lactoyector, que permite que se inyecte la leche desde la glándula mamaria, y el otro es el efecto contráctil de la musculatura lisa del útero, que permite que se pueda generar el parto. Cabe señalar que este es un proceso fundamental para la especie, ya que si los animales no entran en trabajo de parto, puede haber una muerte del feto intrauterina y eso puede llevar a la muerte tanto no solamente del feto, sino también de la madre. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando el feto ya en la semana 39, 40 ha crecido a tal punto y ya se encuentra cefálico, ¿no es cierto?, hacia el canal del parto, su cabeza comienza a presionar el cérvix. Y esta presión del cérvix hace que en esta zona de la musculatura haya una distensión de mecanorreceptores, y esto hace que esta información sensorial se envíe hacia las cortezas cerebrales. De ahí, ¿no es cierto?, se produce una activación talámica y una activación hipotalámica que va a llevar que estas neuronas del paraventricular y del núcleo supraóptico magnocelulares se activen y comiencen a secretar oxitocina. Por otro lado, cuando ya el feto ha nacido, ¿no es cierto?, este neonato, y comienza a succionar la glándula mamaria, lo que hace también es succionar el pezón, y cada vez que succiona el pezón genera lo mismo, una distensión de mecanorreceptores que llevan información sensorial aferente hacia el sistema nervioso central, que produce la activación de estas neuronas magnocelulares que llevan a la liberación de oxitocina. Entonces, en este caso, la oxitocina va a generar, a través de un mecanismo que veremos más adelante, que estos conductos que llegan hasta los lactocitos que están llenos de leche se contraigan, movilicen la leche hacia un alveolo central y de ahí se puede eyectar. En este proceso es fundamental porque recuerden que aquí, como veremos en la siguiente clase, la prolactina participa en la síntesis de la leche y la oxitocina participa en la eyección. Ahora, si uno lo ve en conductas de humanos, digamos, nosotros no tenemos problemas si es que la madre no produce cantidades suficientes de leche, ya que existen leches maternizadas y por lo tanto se puede alimentar al neonato con estas fórmulas maternizadas. Estamos claros que no tiene la misma composición, no genera la activación del sistema inmune como lo haría la leche materna, pero es un suplemento alimentario que permitiría la vida del neonato. En cambio, en animales, si no ocurre el proceso de lactoyección o de síntesis de leche materna, lo que va a ocurrir es que los neonatos mueran de inanición. En ambos procesos, ya sea la contracción de la musculatura lisa del útero, ¿no es cierto?, que va a generar que permita el trabajo de parto, que está mediado por oxitocina, o el proceso de eyección de la leche en la glándula mamaria, involucra un proceso de contractilidad de células musculares. Y como sabemos, la contracción es dependiente de un segundo mensajero que es muy importante, que es el calcio. Por lo tanto, dentro del mecanismo de acción de la oxitocina, cuando se une a su receptor, tiene que generar movilización de calcio intracelular o aumento de calcio intracelular. En este sentido, la oxitocina se une como cualquier hormona de origen proteico, digamos, tiene un difícil, digamos, paso a través de la barrera membrana citoplasmática. Por lo tanto, la principal localización celular de sus receptores es en membrana. Por lo tanto, se une principalmente a receptores metabotrópicos que están acoplados a proteína GQ, que como bien sabemos, cuando se separa el heterotrímero de la proteína G, genera que esta proteína GQ, unida a GTP, pueda activar a proteína efectora, en este caso a una fosfolipasa C, que hace que se produzcan dos grandes segundos mensajeros, que uno de ellos es diacilglicerol y el otro es inositol trifosfato, y que van a llevar al aumento de calcio intracelular. Y este aumento de calcio intracelular es el que genera o media los efectos de oxitocina, en este caso la actividad contráctil muscular y el efecto lactoyector. Un poco más explicado el mecanismo de acción,
involucra que la oxitocina agoniza su receptor metabotrópico acoplado a proteína GQ, entonces activa la fosfolipasa C, esa produce inositol trifosfato y produce calcio. Esto va a llevar a que este aumento de calcio genere la activación de la calcio-calmodulina. Esta es una quinasa que es capaz de activar a la quinasa de cadena liviana de miosina. Esta quinasa de cadena liviana de miosina ahora es capaz de producir la actividad ATPasa de la miosina y por lo tanto se va a producir la actividad contráctil de la musculatura lisa. Este mecanismo es muy importante a través de calcio, porque ya sabemos que estudios han demostrado que cualquier compuesto que sea capaz de unir calcio puede evitar que se produzca la transducción de señal como ha sido recientemente descrita. A nivel neurofisiológico, la secreción de oxitocina responde a un interesante mecanismo sensorial que lleva a la secreción de esta hormona. Ya mencionamos que en el caso de la lactoinyección, cuando el neonato succiona el pezón, produce que haya una distensión de los mecanorreceptores que se encuentran en la aureola del pezón y por lo tanto envían información sensorial hacia el sistema nervioso central para que se produzca la secreción de la oxitocina. Pero también de manera audible, cuando las crías lloran o emiten llanto, eso también es capaz de generar una información sensorial que a través del nervio auditivo también se procesa en cortezas, pasa información talámica y de ahí hipotalámica que también va a producir pic de secreción de oxitocina. Esto es muy importante porque esto es una señal neurofisiológica para que la madre pueda generar la hormona que va a permitir la eyección de la leche. Respecto entonces, recordando al trabajo de parto, la oxitocina genera el trabajo de parto, genera la contractilidad de la musculatura del útero que permite que se pueda producir el parto como tal. Pero además también hay que reconocer que durante el paso, digamos, en el tiempo de la preñez, mientras esta preñez va aumentando en el tiempo, va generándose una mayor sensibilidad de la musculatura lisouterino a la oxitocina. ¿Qué significa eso? Que aumenta progresivamente la expresión y traducción del receptor de oxitocina. Entonces, a finales del periodo de preñez, la musculatura lisouterina es mucho más sensible a los niveles de oxitocina y por lo tanto responde de mejor manera para generar la actividad contráctil. En humanos, por ejemplo, cuando las mujeres comienzan el trabajo de parto, una de las medidas clásicas que se administran en la clínica es administrar de manera intravenosa oxitocina, porque esto aumenta la fuerza contráctil y aumenta el trabajo de parto, especialmente cuando las mujeres han estado mucho tiempo en trabajo de parto que puede generar algún problema particular en el neonato. La otra hormona liberada desde las neuronas magnocelulares es la vasopresina. Recuerden que también se llama vasopresina, arginina vasopresina o antidiurética. Vasopresina corresponde a su efecto vasopresor y antidiurética a su efecto en promover la reabsorción de agua. Esta también es una preprohormona, lo que significa que una vez que su mensajero es transcrito y este se va a traducir a nivel de los ribosomas, se produce primero una proteína inmadura, que es una preproteína, que tiene un peptioseñal que permite que esta proteína se vaya destinada a gránulos de secreción. Dentro de los gránulos de secreción, las proteínas convertasas, proteasas, cortan esta proteína y permiten que cuando se libere este gránulo de secreción o libere su contenido, se libere vasopresina, neurofisina 2 y un glicopéptido. Al igual que en el caso anterior, la neurofisina 2 no tiene un rol fisiológico fundamental, simplemente es considerado como un marcador de síntesis también de vasopresina. La secreción de vasopresina responde de manera importante a cambios de osmolaridad. Y acá vamos a tener dos grandes situaciones. Podríamos decir una situación fisiológica y una situación fisiopatológica. La situación fisiológica involucra, por ejemplo, si ustedes comienzan a hacer ejercicio, prontamente mientras ustedes están haciendo ejercicio están generando calor, la musculatura genera calor. Recuerden que la musculatura esquelética es responsable de casi de un 40% de la temperatura corporal. Esta musculatura esquelética, al generar calor, comienza a subir la temperatura corporal, lo cual requiere que dentro de un mecanismo homeostático se pueda regular esta temperatura. Esto se puede regular a través de mecanismos como, por ejemplo, incrementar la sudoración. Primero producir una vasodilatación y luego también un incremento de sudoración. Este incremento de sudoración, si es mantenido en el tiempo, es decir, imaginemos, por ejemplo, una persona que está haciendo deporte por varias horas, va a generar pérdida de líquido. Esa pérdida de líquido hace que los solutos en el intersticio, en el líquido intersticial, en el líquido extracelular se concentren. Y al concentrarse van a producir
un aumento de la osmolaridad. Este aumento de la osmolaridad va a ser responsable de activar a nivel del hipotálamo supraóptico y paraventricular a estos osmoreceptores, que son las mismas neuronas magnocelulares, que tienen la capacidad de sensar los cambios de osmolaridad. Eso genera rápidamente que al estar el extracelular más concentrado, esta neurona ceda líquido hacia el extracelular, por lo tanto cambie su morfología, eso genera una depolarización que lleva a la liberación de la vasopresina. Y rápidamente la vasopresina contrarresta esta pérdida de líquido, haciendo que se reabsorba líquido desde la orina hacia la sangre. Y por ende, trata de restituir la osmolaridad a un nivel normal. Desde el punto de vista fisiopatológico es distinto, porque en este caso cualquier mecanismo que lleve, por ejemplo, a una hemorragia, va a producir que esta hemorragia genere de nuevo una pérdida de volemia. Esta pérdida de volemia va a producir una concentración de la osmolaridad, y esta concentración de la osmolaridad, por el mecanismo antes descrito, también va a producir secreción de vasopresina. ¿Okay? Cabe señalar que en este cuadro de hemorragia también se produce el reflejo de la sed, como un mecanismo compensatorio para que los individuos puedan ir a tomar líquido y restituir la pérdida de volumen. Por otro lado, el receptor B2 es un receptor metabotrópico acoplado a proteína GS, lo que lleva a la activación de este receptor, a la producción de AMP cíclico por activación de la adenilciclasa. Este AMP cíclico es capaz de activar la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A genera, como toda quinasa, la fosforilación de proteínas intracelulares que van a llevar a la señalización o a ciertos efectos biológicos. La principal localización de este tipo de receptor, el receptor B2, es principalmente en los túbulos renales, y donde se explica, o mejor dicho, por el cual se explica su efecto antidiurético. Ahora, para entender el mecanismo del efecto antidiurético de vasopresina, hay que comprender que en este caso la vasopresina lo que genera para poder movilizar moléculas de agua es la expresión de canales de agua, que son conocidos como canales de aquaporina. En este caso, en particular, la vasopresina es capaz de inducir la expresión en la membrana o traslocar hacia membrana un canal de aquaporina que es el canal de aquaporina tipo 2. Esto es bien importante porque los canales de aquaporina tipo 1, 3 y 4 están, en la mayoría de los casos, constitutivamente expresados en los túbulos renales. Por lo tanto, siempre participan en la reabsorción de agua. Y el mecanismo por el cual la vasopresina genera reabsorción de agua es un mecanismo muy importante y que equivale a cerca del 10% de la reabsorción de agua diaria. Acá un poco más en detalle, por ejemplo, en células del túbulo contorneado distal, lo que tenemos es la expresión del receptor de vasopresina B2, que cuando llega la vasopresina por el torrente sanguíneo, según este receptor, esto genera que este receptor produzca AMP cíclico a través de la vía de activación de la adenilciclasa. Esto activa la proteína quinasa A. En este momento, la activación de la proteína quinasa A permite que se fosforilen proteínas particulares de una vesícula intracelular que tiene en su membrana el canal de aquaporina tipo 2. Entonces, cuando se activan estas proteínas, hace que esta vesícula migre hacia la zona apical, se fusione en su membrana y queden insertos los canales de aquaporina tipo 2. Esto va a llevar a ¿qué cosa? A que las moléculas de agua que están en la orina, en la zona, ¿no es cierto?, hacia apical, ingresen por este canal de aquaporina tipo 2, expresada en la membrana apical, y ahora las moléculas de agua puedan salir por los canales de aquaporina 4 y 3 hacia la sangre, por el lado vasolateral. Y aquí tenemos el proceso de reabsorción. Muy importante, ya les dije que este mecanismo de reabsorción de agua mediado por vasopresina es responsable casi de un 10%. Entonces vamos a reconocer dos cosas. Primero, cuando este receptor no se expresa correctamente en el túbulo contorneado distal, lo que ocurre es que tenemos una patología que se llama diabetes insípida de origen nefrogénico, porque el problema está en que en el riñón no se expresa el receptor. Pero cuando el hipotálamo no produce niveles importantes de vasopresina, niveles significativos de vasopresina, tenemos una diabetes insípida pero de origen neurogénico, porque el problema ahora es que no se produce cantidades adecuadas de vasopresina. Ahora, quiero que me sigan un poco la idea de por qué es tan importante la vasopresina. Ustedes normalmente, como van a ver en las clases de fisiología renal, filtran al día cerca de 180 litros de agua.
Pero si uno quiere hacer un valor redondo para saber cuánto elimina de orina al día, esa eliminación podríamos dejarla en promedio en 1,8 litros. ¿Qué significa eso? Significa que del 100% de agua que ha sido filtrada, ¿no es cierto?, prácticamente el 99% se reabsorbe y solamente un 1% se elimina por la orina. Ahora bien, dentro de ese 99% está el componente mediado por vasopresina. Y cuando tenemos la diabetes insípida, ya sea de origen nefrogénico o neurogénico, la persona, en vez de producir 1,5 litros de orina, genera 18 litros de orina al día. O sea, excreta 18 litros de orina. Eso es incompatible con el manejo homeostático de los líquidos, por lo tanto, debe ser tratado, si no puede llevar a la muerte. Entonces, es muy importante considerar que la vasopresina es responsable de este 10% de reabsorción de líquido, que es fundamental para la vida. La situación fisiopatológica que mencioné hace un par de diapositivas atrás, asociada a la secreción de vasopresina, se refiere principalmente cuando tenemos cuadro hemorrágico. Un cuadro hemorrágico puede llevar a la pérdida de líquido de manera significativa, en este caso de sangre, por lo tanto lo que lleva a una caída de la volemia, y esta caída de la volemia lleva a producir una concentración de la osmolaridad, lo que activa los hormoreceptores y secretan, en este caso, vasopresina. Y en vasos sanguíneos, la vasopresina, el principal receptor de vasopresina es de tipo 1, y por lo tanto va a llevar a la activación de este receptor de membrana. Esta activación de membrana va a producir una bioseñalización mediada por calcio. Esto va a producir la activación de la quinasa de la cadena liviana de miosina. Esto va a producir la fosforilación de la cadena liviana de miosina, por lo tanto va a generar la actividad contráctil, vasoconstricción y aumento de la presión. Este proceso vasoconstrictor en esta situación fisiopatológica permite que la sangre siga nutriendo, en este caso, o irrigando al órgano noble, y no se produzca en particular la pérdida de sangre en territorios que no requieren ser perfundidos en esta situación de emergencia, y sí puedan mantenerse la irrigación de los órganos nobles como el corazón, el hígado, los riñones, el cerebro. Entonces la secreción de vasopresina está regulada de manera muy importante, como lo hemos mencionado, por acción de la osmolaridad. Y como podemos observar en este cuadro, mientras aumenta la osmolaridad basal está en cerca de 285, 290 miliomoles por litro, que generan una presión osmótica de un 100%. Cuando esta comienza a aumentar la osmolaridad por disminución de la volemia y comienza a aumentar la presión osmótica del plasma, se va produciendo una secreción incrementada significativamente de vasopresina. Entonces, cuando ya tenemos una osmolaridad concentrada, por ejemplo, de 320 milimoles por litro, con un aumento casi en un 7% de la presión osmótica plasmática, tenemos la secreción máxima de vasopresina. En resumen, para finalizar esta primera clase, hemos visto los factores, las hormonas que son consideradas factores liberadores hipotalámicos, cómo se secretan, los efectos que producen sobre las células de la adenohipófisis para producir la liberación de hormona hipofisiaria, y en una segunda parte hemos estudiado más o menos en detalle cómo las neuronas hipotalámicas liberan hormonas en la neurohipófisis y las funciones fisiológicas que tienen estas hormonas, que son la oxitocina y la vasopresina. Nos vemos en la siguiente clase y gracias por la atención a este video.